gran abrazo, queridos amigos y amigas. Un gusto encontrarnos de nuevo en esta reflexión en torno a la palabra del Señor, especialmente en estas pequeñas cápsulas sobre esta segunda sección del libro de Isaías. Hoy quisiera dejar con ustedes por unos minutos una reflexión sobre el capítulo 50, los versículos 8 en adelante, específicamente el versículo 8 y 9. Todo el capítulo 50 viene hablando de los múltiples pecados que Israel ha cometido ante Dios y que de alguna manera han justificado esta aparente lejanía de Dios respecto de su pueblo. Y en esta conducta de lejanía de Dios también se produce una especie de correlato por parte del pueblo que también se aleja y se aleja más del Señor. Y entonces aparece una especie de acusación contra el pueblo permanentemente. Pero en el versículo 8 se reproducen las palabras de este personaje enigmático que ya hemos mencionado en alguna oportunidad, el siervo del Señor, que de alguna manera representa el núcleo de Israel, al pueblo de Israel. Versículos 8 y 9 dice lo siguiente: cercano está el que me justifica. ¿Quién entonces contenderá conmigo? Comparezcamos juntos. ¿Quién es mi acusador? Que se me enfrente. El Señor omnipotente es quien me ayuda. ¿Quién me condenará? Todos ellos se gastarán, como a la ropa la polilla se los comerá. Tiene un eco, un sonido similar a esos textos del Nuevo Testamento donde se nos señala que si Dios está con nosotros, ¿quién puede estar contra nosotros? Y el eco es correcto porque precisamente esos textos del Nuevo Testamento se han inspirado en estos otros textos donde lo que se nos señala es que finalmente, a pesar de que podemos ser asociados con quienes por su pecado merecen el castigo del Señor y todo eso que a uno se le carga sobre los hombros, finalmente podemos estar en paz porque el que nos justifica es el propio Señor. Y entonces las acusaciones que parecen sugerir que Israel debiera seguir en el castigo, seguir sufriendo, y a nosotros nos pasa lo mismo, ¿no? Que uno siente que peca y entonces hay que seguir sufriendo y seguir experimentando el castigo, y parece que a uno lo acusan de eso. Frente a eso, entonces, el profeta reacciona diciendo que el que me justifica está cercano. Y entonces, ¿quién puede contender conmigo? Si fueran a un juicio, aquel que debiera condenar es el que justifica a este siervo de Jehová, siervo del Señor, del que habla acá el texto bíblico. El Señor omnipotente es quien me ayuda, quien me condenará. Cuando en el Nuevo Testamento los cristianos aplicaron todas estas enseñanzas y estas reflexiones a sí mismos, percibieron que esto es lo que hace Jesús en nosotros. Nuestra justicia no nos es propia. No es que nosotros, por ser muy buenos, tenemos el favor de Dios, sino porque aquel que debiera condenarnos nos justifica. Y nosotros sabemos que esto ocurre por la sangre del Señor Jesucristo. Así es que en estos tiempos, donde también abundan las condenaciones, lo hemos dicho reiteradamente, pareciera que cuando más se sufre, en lugar de consolar, más se acusa. En estos tiempos, donde abundan las acusaciones, es cuando debiéramos recordar que aún en medio de nuestra imperfección, aquel que debiera realmente condenarnos porque tiene el poder para condenarnos, es el que nos justifica. La justicia que nos hace estar en paz, que nos hace sentir que tenemos el respaldo, es una justicia que no viene de este mundo, que no es una justicia de los perfectos,
sino que es una justicia de misericordia que nos da el Señor. Y nosotros también entonces podemos decir, el Señor omnipotente es quien me ayuda. Y en ese espíritu debiéramos tener esta confianza, esta paz, debiéramos tener la actitud adecuada de esperanza y de alegría. Oramos al Señor. Gracias, Señor, por permitirnos este tiempo de reflexión, por permitirnos este tiempo de comentario muy breve de este texto bíblico, pero inspirador. Te rogamos que nos bendigas el resto de esta semana y que si alguno de nosotros, Señor, está experimentando esta sensación de que con justa razón sufrimos, podamos experimentar estas otras palabras que finalmente dicen que tú, que debieras ser el que condena porque tienes el poder para condenar, en realidad nos justificas, y en nuestro caso por la sangre de Jesucristo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Una linda semana, que el Señor nos bendiga.